Buenas noches, damos gracias al Señor que nos concede estar aquí una noche más de jueves. Vamos a invocar el nombre de Cristo para pedir la bendición de Dios. Bendito seas, Dios nuestro, Creador del universo. Tú eres el dueño de todo y nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza y tu majestad. Y nos acercamos también reconociendo que nuestros pecados nos separan de ti y que jamás podríamos llegar a ti si fuera por nuestros medios. Pero te damos gloria y honra por la obra de Jesucristo, tu Hijo, porque Él hizo todo lo necesario al derramar su sangre en la cruz del Calvario, todo lo necesario para que nosotros tuviéramos acceso al trono de la gracia. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que estamos aquí para pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine, que lo que vamos a estudiar sea provechoso para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, entonces en esta noche y danos el gozo de hoy poder decir que te conocemos un poco más y que al conocerte más, te amamos más. Hazlo, Señor, en nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Recordatorio, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estudiando un catecismo. ¿Qué es un catecismo? Es necesario explicarlo. En la reunión en Santa Ana, me decía el hermano Dixon, que lo volviera a explicar porque alguien al escuchar la palabra catecismo dijo, ¿y eso es católico? Entonces dije, bueno, hay la oportunidad entonces de hablar de dos conceptos, qué es ser católico y qué es un catecismo. Porque a veces ignoramos el significado de las palabras y entonces eso nos hace tropezar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un catecismo? Un catecismo es simplemente un método de enseñar la doctrina cristiana a través de preguntas y respuestas. Entonces, claro que sí, la Iglesia Católica tiene su catecismo, pero las iglesias protestantes tenían sus catecismos. Y nosotros conocemos varios buenos catecismos de la época de la Reforma Protestante. Y este en particular lo redactaron en Heidelberg en 1583 y lo editó, es decir, lo revisó un pastor bautista en el año 89, para su iglesia, para enseñarle la doctrina bíblica a su iglesia. Y entonces él le puso al catecismo de Heidelberg un catecismo ortodoxo. Otra palabra para aprender. ¿Qué es ortodoxo? Conforme a la regla bíblica. Eso es lo que quiere decir. Esto es un catecismo que nos enseña cuál es la verdadera doctrina cristiana. Pero entonces una palabra más para saber, ¿y qué significa católico? ¿Cuál es nuestro temor con usar la palabra católico? Bueno, porque entendemos por católico aquel que pertenece a la Iglesia Católica Romana que está bajo el Papa de Roma. No es a eso a lo que nos referimos. Cuando usamos la palabra católico en nuestros catecismos o confesiones, simplemente estamos diciendo universal. Eso es lo que significa. La iglesia que Dios tiene esparcida en el mundo entero, de todos los verdaderos creyentes, esa es la iglesia verdaderamente católica, que no es la iglesia que está bajo Roma. Porque el fundamento de la iglesia de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, y nada más Él. Entonces, tenemos eso. Y así nos pasa con otras palabras. Ya llegaremos, por ejemplo, a ver la palabra Eucaristía, que también está asociada mucho al catolicismo romano, pero es una palabra válida, significa simplemente acción de gracias. Y es el momento en el cual en el culto a Dios damos gracias de una manera específica y visible por el sacrificio de Cristo en la cena del Señor. Eso es la acción de gracias. Si ustedes prestan atención a las palabras de la cena del Señor, es y habiendo dado gracias y habiendo Eucaristía, lo partió y dijo, etcétera. Bueno, eso nada más entonces como breve introducción para que nos anime a no tomar rápido no asustarnos por palabras, indagamos qué significan. Hoy, por ejemplo, vamos a ver una palabra que nosotros deberíamos conocer bien el significado, y es la palabra cristiano.
La pregunta 31 del catecismo que estamos estudiando nos dice, ¿pero por qué te llaman cristiano? Y oigan la redacción, no es te llamas, no es usted mismo el que se llama, es otros los que lo llaman a usted, porque así fue como sucedió realmente. Y vamos a verlo. Primero vemos la respuesta y luego vamos a las citas bíblicas que lo respaldan. ¿Por qué te llaman cristiano? Porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción para que confiese su nombre y también me presente ante Él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia y después goce de un reino eterno con Cristo. Vamos a ir entonces a la Sagrada Escritura a ver lo que ella nos enseña. Hechos 11:26, y como solemos hacerlo, el que lo encuentra primero levanta su mano para que lo pueda leer a los demás. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Janeiro, vamos a... Sí, es 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, entonces veamos lo que nos dice ese versículo. Estamos en Antioquía, una ciudad gentil, es decir, una ciudad no en Israel, una ciudad donde mayormente viven personas griegas o de la cultura romana, no hebreos, aunque también vivían judíos ahí, porque los judíos estaban repartidos en muchas partes. Entonces, ¿quiénes son los que estuvieron allí en Antioquía? Fueron Bernabé y Saulo. Fue Bernabé el que trajo a Saulo, lo buscó y lo trajo a Antioquía, a esa iglesia de gentiles. Y dice que ahí estuvieron todo un año con la iglesia enseñando a mucha gente, y ahora viene y otra palabra, y a los discípulos. Pero ven cómo hace tanta falta entender los significados de las palabras, porque si usted no sabe qué es ser un discípulo, entonces pasa por este versículo sin hacerse la pregunta, ¿es usted un discípulo? No lo sé, no sé si lo soy porque no sé qué es ser discípulo. Bueno, realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Y de qué clase de discípulos estábamos hablando? De discípulos de Cristo. Es decir, de aprendices de Cristo, de seguidores de Cristo, de personas que estaban siendo enseñadas por Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo, pero Cristo ya no estaba aquí. Cristo ya había muerto, sido sepultado, resucitado y ya había ascendido a la gloria. Entonces, ¿cómo se les llama discípulos? Bueno, porque Cristo dejó en sus apóstoles, los envió a ir y enseñarles todo lo que Él les había enseñado. Eso es lo que habíamos visto en veces anteriores en Mateo 28, 19 y 20. Que Cristo los comisiona, primero habiendo dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dice, ¿quién es Él entonces? Y le dice, por tanto, id. Hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos. Es el sello del cristianismo, el testimonio público de que está unido a Cristo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso dijo Jesús. Entonces, si usted es de esos que está aprendiendo todas las cosas que Jesús nos mandó, usted puede decir, es un discípulo. Pero, más que esto, quisiera que vayamos un momentito al capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Quién lo tiene? Fabián. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, vean qué importante, ya ahí tenemos la definición. Entonces, vean que, y aquí
nos hacemos un alto para ver el error del presente. Hoy en día, ¿a quienes dan por cristianos o por discípulos de Cristo? A cualquiera que cree en Cristo, que dice, si usted dice creer en Cristo, ya lo dan por cristiano. Pero Jesús dice esto, a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Entonces, sí, gente que estaba siendo enseñada por los apóstoles, la doctrina de Cristo, y permaneciendo en ella, entonces se ganaban ese título de discípulos. Pero ellos no se pusieron a sí mismos el nombre cristiano. Vea que el versículo nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, que es lo que el Señor les mandó, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó, por eso la pregunta dice, ¿por qué te llaman? Así que diciéndolo de otra manera, ese título cristiano realmente es un apodo que nos pusieron, que le pusieron a aquellos discípulos de Cristo de Antioquía. ¿Quién se los puso? Los demás. Los llamaron cristianos. Y creo que no es difícil entender por qué cristiano de Cristo, ¿verdad? Quiere decir que esos discípulos tenían una manera de ser, vivir y hablar que los identificaba con Cristo. Y al estar identificados con Cristo en todo, los llamaron cristianos. Pudiéramos imaginarnos a la gente diciendo, ese solo de eso me habla, de Cristo, Cristo, Cristo. Y entonces inventaron la palabra cristiano. Qué hermoso fuera que a nosotros también nos apodaran cristianos, porque solo de Cristo queremos hablar. Porque Cristo está en todas nuestras conversaciones, porque Cristo tiene que ver con lo que decimos y con lo que hacemos y con dónde vamos y con lo que planeamos. Y eso nos hace estar tan identificados con Cristo que la gente fue lo que nos llamó así. De hecho, en la historia de la iglesia hubo también otros apodos que se pusieron por causa de seguidores de su líder. Al decir cristiano, realmente les está diciendo es que este es un seguidor de Cristo. Eso es. Pero después, cuando termina la persecución, porque hubo una época muy dura de persecución, de terribles persecuciones a todo el que confesara a Cristo. Pero esa persecución terminó y se abrió una gran puerta a que muchas personas dijeran ellos también ser cristianos. Ahora la moda es ser cristiano y ahora lo popular es ser cristiano. Antes era algo horrible y que le causaba a usted tener riesgo de muerte. Ahora no, ahora es más bien el que no es cristiano, está mal. Parecido hoy en día. ¿Cuántos conocen ustedes que se llaman a sí mismos cristianos, pero no se identifican realmente, no se les ve Cristo? ¿Dónde se les ve? Debe vérseles en cómo habla, cómo vive, cómo reacciona, cuáles son sus prioridades. Entonces, nosotros, eso es básicamente, le pertenecemos a Cristo. Y quisiera que leamos primero a los Corintios capítulo 6. El versículo, aquí viene el versículo 15, pero quisiera que leamos el 15 y también el 20. ¿Quién lo tiene? Giselle, el versículo 15 y el 20. ¿Y qué concordia? No, debe ser, pero para ver. 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. El 20. Cada uno en el estado en que fue llamado. No, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, prestemos atención a lo que hemos leído. Primero nos hace una pregunta retórica el apóstol Pablo diciendo, ¿no sabéis? Casi como diciendo, deberían ustedes saber esto, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Esto es ser cristiano. Y luego el versículo dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué es el cristiano? Pertenecerle a Cristo, estar tan conscientes de que yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Recuerdan la pregunta número 1? Le pertenezco a Cristo, he sido comprado, entonces soy cristiano. Pero ¿cuántos entonces de los que se dicen cristianos de verdad viven conscientes de que le pertenecen a Cristo y que no deben vivir su vida según sus propias decisiones personales o conveniencia o gustos o preferencias, sino que todo lo van a medir por Cristo, porque le pertenecemos a Cristo? Eso es ser cristiano. Y vamos a ver la otra frase que donde dice, soy participante de su unción para que le confiese su nombre y me presente delante de él. Leamos primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27 y 28. Primera de Juan, Fabián, 2, el versículo 27 y el 28, por favor. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bien, si ustedes notan ahí, hay dos palabras importantes, unción y permanecer. El que realmente tiene la unción de Dios, que ahorita vamos a explicar lo que significa, permanece. Ese tipo de cristianismo intermitente o ese que dice que era cristiano y después ya no es cristiano, eso no es, esto es algo de permanecer en Él y en su palabra. Y habíamos visto hace 8 días, recuerdan que vimos los oficios de Cristo y que Cristo significa ser el ungido. ¿Y por qué era que se ungía? ¿Por qué se hacía ese rito antiguo de derramarle aceite a una persona? Lo estaban apartando para una tarea especial, lo estaban comisionando, y eso fue lo que Cristo fue para nosotros, designado por Dios el Padre desde la eternidad para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Pero de esa unción, si hemos dicho que pertenecemos a Él, participamos nosotros. Y recordemos que esa unción simbólica que se hacía era el Espíritu Santo. Entonces, el que verdaderamente está unido a Cristo participa de esa unción de tener al Espíritu Santo y por eso puede permanecer en Él. Nos capacita para entonces conocerle realmente. No es posible conocerle realmente sin el Espíritu Santo. Usted puede aprender muchas cosas de Jesús, usted puede aprender mucha Biblia, pero no conocerle todavía a Él hasta que por la unción, capacitación del Espíritu Santo llega a conocerle en realidad. Leamos ahora Mateo capítulo 10. Los versículos 32 y 33. Randall. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ser cristiano incluye confesar a Cristo. Nosotros debemos identificarnos con Él, confesar quién es Jesús para nosotros. Él es el Señor. Recordando que esa palabra Señor significa amo y dueño.
La palabra en griego es kyrios o kurios, según como lo quieran pronunciar. Esa es la palabra griega y corresponde a una palabra hebrea que también hemos oído tal vez, que es Adonai. Adonai es dueño y amo, soberano. Entonces, eso es Cristo. Debemos confesarlo. Ahora, debemos entender qué es confesarlo para igual no caer en el error de muchos que piensan. Ustedes conocen o tal vez han escuchado lo que dice Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y algunos han minimizado esto al punto de decir que eso es lo único que usted necesita para salvarse, confesar que Jesús es el Señor, y se apoyan en esto. Jesús nos habló de esa necesidad de confesarlo para que Él nos confiese delante del Padre. Pero ya veremos que este confesar no significa decirlo simplemente. Alguien puede decirlo y no estar realmente haciendo una confesión de veras de fe. ¿Quién me puede leer 1 Corintios 12:2? Janeiro. Perdón, es el versículo 3. Primera de Corintios 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ok, pensemos en lo que hemos leído. Jesús dice: al que me confesare, yo le confesaré delante de mi Padre. Luego leímos que si confesamos que Jesús es el Señor, se nos promete salvación. Ahora se nos dice aquí que no es posible confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces vean los elementos que tenemos. Se necesita el Espíritu Santo para hacer una verdadera confesión de fe de Jesucristo, y entonces Él confesará nuestro nombre delante de Dios. Esa es la verdadera salvación. Pero, ¿cómo sabemos o cómo se nos advierte de que esa confesión no es nada más decirlo? Jesucristo mismo en Mateo 7 dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ven qué claro está? Confesar a Jesús como Señor no es decirlo. Hay muchos que lo han dicho y no es su Señor. Se necesita una acción verdadera del Espíritu Santo para que haya esa rendición a Cristo y decirle: eres mi Señor, el dueño de mi vida, te seguiré hasta el final. Pero no con los labios nada más. Tiene que ser algo del corazón. Vea que dice que el Espíritu Santo es el que le mueve a eso. Ok. Esto es importante que lo tengamos claro, porque hay personas que interpretan fácil la palabra y dicen: no, ahí lo único que dice es que usted tiene que confesarle, y repita conmigo, diga que Jesús es el Señor, ok, ya está salvo. Eso es completamente distorsionar el significado de lo que es una confesión de fe. Ustedes y yo, si somos cristianos, confesamos a Jesucristo todos los días de nuestra vida, debemos confesarlo. Y estar dispuestos a ello. En aquellos momentos históricos, de los que, en el momento en que se escribió estas epístolas que estamos leyendo, había un César en Roma, un emperador, al cual había que honrar como si él fuera un dios. Y lo único que se le pedía a los cristianos para no morir es: ofrezca un poco de incienso al César diciendo: César es el Señor. Y los cristianos estaban dispuestos a morir, pero no decir tal cosa. Y para que vean que esto es algo tan de fe verdadera, había quienes, no sé si conocen el caso y quedaron documentados gracias al Señor, casos de los mártires, los que murieron por negarse a sacrificar al César.
Y en el caso de una mujer que se llamó Perpetua, el padre de ella, que era pagano, le decía: hija mía, ofrézcalo. Yo sé que usted no lo cree, pero dígalo nada más para que no la maten. Entonces vemos cómo es el corazón de engañoso. Él decía: yo sé que César no es el Señor, usted sabe que no lo es, pero diga y ofrézcalo. ¿Y qué importa? Y así es la religión que viven muchos hoy en día. Están dispuestos a doblarse y a decir: yo en eso no creo, pero para no hacer problema voy a ceder. El cristiano verdadero, como estos, decían: el único Señor que yo tengo se llama Jesucristo. Y por eso estaban dispuestos a morir. Por eso es que les digo yo que hoy en día, si se ha de formar una verdadera iglesia sólida, no le podemos creer a alguien solo porque diga que es cristiano y viene a la iglesia. No podemos. Debe ahora indagarse en aquello, por la clase de mundo en el que vivimos y las circunstancias. Si nosotros viviéramos en esta época, o como hoy en día pasa en países como Afganistán o la China, donde de verdad hay una terrible persecución, y la persona que viene a un culto, de hecho decía un hermano de un país musulmán, que ellos, con solo que la persona se atreva a ir a su reunión, ya la dan por cristiana, porque él sabe lo que eso significa. Su familia lo desconoce, lo deshereda, y si pueden lo matan. Entonces, ¿quién no le va a creer a alguien que venga a la reunión cristiana con semejantes riesgos? Pero aquí, en nuestro país y en nuestro lado del mundo, donde tantísima gente dice que es cristiana, no lo podemos dar por cristiano porque él dice, o porque dijo: sí, yo digo que Jesús es el Señor. Tiene que haber acompañado con eso una permanencia en su palabra, como Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí lo estaban ellos demostrando. En el momento de la confesión, ¿va a permanecer o no va a permanecer? Porque si usted no va a permanecer, no es de sus discípulos. Eso es ser cristiano. Ahora bien, esto de ser cristiano, de decirlo, tiene un fruto. Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1 y 2. Fabián. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El apóstol Pablo escribe una carta a Roma, que es esta, y comienza a desarrollar el evangelio de una manera preciosa. La carta a los romanos es algo, bueno, toda la Biblia, pero hay en partes en particular con tanta claridad se expone el evangelio. Y estos 11 capítulos anteriores son una exposición clara del evangelio. Y entonces, si han entendido eso, es como si Pablo, el apóstol, les estuviera diciendo: si ustedes me han entendido lo que les he dicho hasta aquí, esos 11 capítulos anteriores, ahora yo les digo: así que, si me han entendido, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es ser cristiano. No es nada más de palabras, no es nada más de sentimientos. Hay una vida dedicada a Dios. Y esa palabra culto racional tenemos que entenderla. ¿Qué significa cuando algo es racional? ¿De dónde viene la palabra racional? De raciocinio. Y raciocinio es el entendimiento de algo. Nosotros, si hemos de llamarnos verdaderos cristianos, debemos entender lo que creemos. No podemos simplemente decir palabras porque sentimos sin entender nada. Eso no es verdadero cristianismo. Y, una vez más debo decirlo, lamentablemente es el enfoque de muchos hoy en día. Un enfoque más sentimental y emocional que racional. Entonces llegan a tomar decisiones por Cristo
en actividades que se hacen, pero esa decisión nunca fue hecha con un verdadero entendimiento y conocimiento de Jesús. Fue simplemente algo movido por las emociones. Por eso se usa tanto la música, que la música tiene ese poder, ¿verdad?, de poner a las personas en una especie de emoción, ¿verdad?, y toma decisiones. No sirve. Tiene que ser así. Una vez que usted entiende bien quién es usted, quién es Dios, qué hizo Cristo, por qué usted lo necesita a Él, con todo ese entendimiento, ahora sí viene esto. Si usted entiende la misericordia de Dios, que usted no merecía que Cristo muriera por usted, pero la misericordia de Dios es tal que Él no le da a usted lo que usted merece, sino que le ofrece la gracia, entonces viene una respuesta de gratitud, que es: entendiendo esto, ahora yo vivo para aquel que murió por mí. Si usted no puede decir eso, no es cristiano. Yo vivo para aquel que murió por mí. Ahora es algo personal. Y entonces nos dice, ¿cómo es esta vida cristiana? El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez más, es algo que tiene que entenderse, no es de emociones solamente. Y vean este versículo que tiene dos palabras parecidas, pero significan cosas diferentes. Dice: no os conforméis, sino transformaos. ¿Qué tienen esas dos palabras en común? Formaos. Entonces, la idea aquí es, una es conformar y otra es transformar. Conformarse, ajustarse a una cierta forma. Un pastor lo decía muy bien de esta manera: es un cierto molde. El mundo tiene un cierto molde y lo quieren meter a ustedes y a mí en ese molde del mundo. Pero él dice: no se deje meter en ese molde, no tome la forma del mundo, porque ya usted no es del mundo, ahora es de Cristo. No deje que lo metan en ese molde. Y él dice: es el molde de este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Y eso qué involucra? Todo. Como usted habla, como usted piensa, su manera de analizar las cosas que pasan, como usted viste, también tiene que ver. A dónde usted va, cómo usted se entretiene, a cuáles lugares va y a cuál. Todo no tenemos las mismas costumbres ni maneras de vivir que el mundo. Si usted las tiene, está conformado al mundo, así no se vive la vida cristiana. Y esto nos hace reflexionar. Qué triste, porque lo que ha propiciado este evangelio liviano es precisamente eso: hacer un evangelio y un cristianismo tan parecido al mundo que toda su reunión se parece a una fiesta del mundo. Su música se parece a la del mundo, su manera, todo es mundano, cuando debería ser todo lo contrario. No se amolden al mundo, no os conforméis a este siglo. Ahora, ¿qué es lo que sí nos toca hacer? Transformar. Y otra vez, ahora, una forma diferente. Transfórmese. ¿Cómo se hace esto? Si usted piensa que esto se soluciona solo teniendo reglas, es decir, vamos a hacer una iglesia, ok, estas son nuestras reglas, haga esto y no haga esto, no haga lo otro. No es así. Primero debe entender, si su entendimiento ha sido renovado, porque aquí lo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ahora usted piensa diferente, ahora usted entiende las cosas que antes no entendía, entonces ahora sí le interesa esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya usted no vive como el mundo piensa. ¿Cómo piensa el mundo de los cristianos? Esta es la típica pregunta, la pregunta usual. Y en su iglesia no le permiten esto, en su iglesia le prohíben lo otro, porque no han entendido. Y algunos lamentablemente viven el cristianismo así. No hacen esto o no hacen lo otro porque en su iglesia se lo prohíben o no se lo prohíben o así.
Pero aquí no dice que es así. Aquí lo que dice es que hay un deseo en el cristiano de conformarse a la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Si usted es cristiano, tiene este deseo. Al momento de decidir cualquier cosa, ¿qué decido? Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? ¿Qué es lo que corresponde más con los principios de tu palabra? Así se toman las decisiones. Así digo qué voy a hacer y qué no voy a hacer, pensando en Cristo y no en que el pastor se lo prohíbe. ¿Ven qué diferente? Si viviéramos el cristianismo así, entonces el mundo nos identificaría. Ok, esos sí son diferentes. Esos sí los veo que no viven ahí nada más por conveniencia o por emociones o sentimientos. Ellos saben para dónde van. Pidamos mucho al Señor que Él nos ayude a no caer en estas trampas. Las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas han caído en estas trampas que nunca se sabe ahora para dónde van. Un año van por allá y otro año para allá. Y cambian de opiniones. La iglesia tiene que saber hacia dónde va, detrás de Cristo, nada más. Eso es ser cristiano, porque estábamos viendo la pregunta, ¿por qué te llaman cristiano? Y vuelvo a decirle, ¿a usted lo llaman cristiano? Porque hay quienes viven de tal manera que nadie sabe que son cristianos. Se parece tanto al mundo que nadie... Es más, si no me lo hubiera dicho, dice, si no me di cuenta porque lo vi entrar a la iglesia evangélica el domingo, nunca hubiera sabido que era cristiano. Vive como el mundo, habla como el mundo, es igual que el mundo. Y entonces aquí lo que dice es, para eso fuimos unidos a Cristo, para que ahora vivamos para el Señor, buscando su voluntad, para que luchemos contra el pecado y contra Satanás, y lo hagamos con una libre y buena conciencia. Y entonces vamos a estos versículos que nos lo dicen. Vamos a ver, 1 Pedro 2, 5. Este es el que nos habla de nuestra manera de ver la iglesia también. ¿Quién lo tiene? Randall. Por favor, sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ese versículo lo que nos está hablando es de una ilustración muy bella y pone a la iglesia como un edificio que tiene una piedra fundamental. Ese es el Hijo de Dios Jesucristo. Y cada creyente una piedra que se va añadiendo en este edificio que se está edificando. Usted debe sentirse esa piedra viva que es añadida ahí a esa pared. Y luego nos dice que ya habiendo dicho eso, nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Igual también palabra parece que prohibida hoy en día en las iglesias, sacrificio. Nadie quiere hacer el menor sacrificio. ¿Por qué? Porque pasaron de un entendimiento incorrecto a otro también incorrecto. ¿Cuál era el primero? Pensar que se sacrificaban para salvarse. Estoy haciendo cosas para salvarme. Y después vienen y les dicen, no, es que es por gracia, aunque entonces no tengo que hacer nada. ¿Ve? Son dos extremos no bíblicos. Para salvarse usted no puede hacer absolutamente nada. Solo Jesucristo le puede salvar a usted. Solo cuando el Espíritu Santo cambia su corazón. Pero si Él se lo cambia, usted va a querer vivir para Él y va a estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por Él. ¿Para salvarse? No. Por gratitud. Y entonces tendremos la esperanza de lo que dice, y leo para usted rápidamente, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero, insisto, si sufrimos, a nadie se le predica que hay que sufrir. La gente huye de sufrir. No es que lo busquemos, lo que está diciendo ahí es, tenemos que pasar por eso, y si estamos dispuestos a esto, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza de reinar con Cristo. De verdad estaremos con Él. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6. Sí,
Ya le voy a decir porque quisiera leer varios versículos ahí, hermano. Sí, está bien, el 12 y el 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El 14, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, estos versículos son bastante claros en cuanto a la gran diferencia que hay entre alguien que es un verdadero cristiano, que tiene al Espíritu Santo y que ha confesado a Cristo como su Señor de manera real, al que no. ¿Por qué? Porque hay un cambio en nuestra relación con el pecado. Antes de tener al Espíritu Santo, antes de ser nacidos de nuevo y convertidos, el pecado se enseñoreaba. Es decir, nos dominaba, pero ya no más nos domina, ya no nos va a dominar más. Ahora hay una lucha, ¿ve? Y ahora nosotros queremos más bien servir a Dios y ser instrumentos de Dios. Si usted está bajo la gracia, no debe ser dominado por el pecado. Esto es ser cristiano. Y vamos a leer 1 Timoteo 1, 19, 18. El 18 y 19 es más bien. Primera a Timoteo 18 y 19. ¿Quién lo desea leer? Bueno, Randall. Este mandamiento, ¿es verdad? Sí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragar en cuanto a la fe algunos. Vean, aquí tenemos una realidad lamentable, dura, que tenemos que reconocer. Algunos naufragan en cuanto a la fe. No quiere decir que perdieron la salvación. Lo que están demostrando es que su fe nunca fue verdadera, porque la verdadera fe persevera hasta el final. Hay quienes naufragan. Naufragar es no llegar al destino. Como decía en alguna otra ilustración, usted tomó el barco equivocado, no va a llegar, porque el único medio de llegar es Jesús. Usted tiene que estar en Cristo. Usted puede ir a la iglesia, puede hacer cosas, puede conocer, pero ¿está usted en Cristo? Estar en Cristo es lo que le da seguridad. Usted llegará. Pase lo que pase, sí que hay tropiezos, sí que hay obstáculos, sí que lo que sea, pero si usted está en Cristo, usted llegará hasta el final. Eso es ser cristiano. Y eso dice que hay que hacerlo con una buena conciencia. Por eso les decía que para algunos la fe cristiana es una cosa como impuesta, no parecen estar disfrutando de ellos. Y hay un versículo que no está ahí tampoco, pero quisiera compartirlo con ustedes para que vean lo hermoso que es entender esto y la promesa de veras para los verdaderos cristianos. Leamos por favor Isaías 35, 8. Traten de buscarlo ahí. Profeta Isaías capítulo 35, verso 8. Demos un momentito que lo busquen, Janeiro.
porque quiero que vean cómo está profetizado este bello camino del cristianismo desde antiguo. Lea ahora sí fuerte y despacio. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Qué cosa más bella. Esto es ser cristiano. El asunto es, ¿cuántos cristianos hay hoy que donde oyen la palabra santidad no lo anhelan, ni anhelan ser santos? Más bien tratan como de, no quiere que piensen que Él es santo. El que verdaderamente tiene a Cristo y al Espíritu Santo, cuando oye de este camino de santidad, yo quiero caminar por ahí, yo quiero ser de esos. Y la promesa es muy preciosa aquí, porque vemos de qué depende todo esto. No es de su esfuerzo, no es de su habilidad, no es de su valentía. Oiga lo que dice: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y si somos conscientes, cuando dice por torpe que sea, yo levanto la mano. Ahí estoy yo, soy torpe. No puedo. Si no fuera que esta promesa está aquí, nos desviamos del camino 1000 veces al día y nos extraviamos. Pero la promesa dice que por más torpe, mi hermano, esta es la promesa, no se extraviará. ¿Por qué? Porque dice, Él mismo estará con ellos. Ven que no es una cosa nada más de aprenderse cosa intelectual y de que me dicen que haga. No, es que Él está con nosotros. Y el que anduviere por este camino, ¿camina usted en este camino? Esa es la pregunta que debe hacerse cada uno. Para saber si usted es cristiano, piense en este camino de santidad que se llama Jesucristo, el único camino a Dios. ¿Camina usted por este camino? ¿Está Dios con usted? Porque si es así y usted camina por aquí, por más torpe que sea mi hermano, mi hermana, no se extraviará. Eso es ser cristiano. Vamos a dejarlo por aquí, porque hay otras preguntas que pudiéramos ver, pero no quiero darlas muy rápido. Entonces, hoy nos quedamos con una pregunta. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Hemos sido confrontados con tu palabra y sabemos que estamos muy lejos de lo que deberíamos ser, pero estas promesas que leemos nos llenan de ánimo y sabemos que finalmente estaremos contigo, que tú nos has llamado y que tú nos capacitas hasta el final. Que confesemos tu nombre de verdad, no solo palabras, sino de corazón, dispuestos a lo que sea por causa de Cristo. Que vivamos con una libre y buena conciencia delante de ti, sabiendo que un día reinaremos con Cristo también. A Él la honra y la gloria por los siglos. Amén. Dios los bendiga.